Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que bien. Me alegro que estén ahí. Un saludo muy grande desde aquí y como siempre les digo, paz y tranquilidad para ustedes. Bueno, hoy tenemos un nuevo video en el cual lo titulé 3 guías que te indican la puerta de salida para el pánico, la ansiedad o el estrés postraumático. Todos estos están englobados dentro de lo que usualmente se llama el síndrome de ansiedad o trastorno de ansiedad generalizado. Después tiene subramas, o podemos ser primos, como puede ser el estrés postraumático, trastornos obsesivos compulsivos, pero todo está englobado, todos estos elementos están englobados dentro de lo que son los trastornos de ansiedad. Y yo les voy a indicar 3 guías que le indican la puerta de salida hacia estos problemas. Así que me parece va a ser un video muy interesante, o por lo menos a mí me suena que va a ser muy interesante para ustedes. Así que vamos directamente hacia la primera opción. Primero y antes que nada, todos los trastornos tanto de pánico como de ansiedad, como el estrés postraumático, el cuerpo siempre está hablando. Entonces, cuando el cuerpo te habla, lo que hay que hacer no es mirar para el costado, no es decir que esto no existe, no es tratar de minimizar el problema. Lo que tenemos que hacer es empezar a ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos del problema. Para que tengan una visión sobre el tema, o mejor dicho, la idea mental le quede bien clara. Imaginen que ustedes están caminando por la calle. Los detiene una persona y le habla en cualquier otro idioma algo que ustedes evidentemente no pueden entender porque no saben ese idioma. Ustedes usualmente ¿qué hacen? Tratan de ver si habla otro idioma, si conocen, si no, a través de gestos tratan de ver cuál es el problema y tratar de ayudar a esa persona. Bueno, en la ansiedad tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nuestro cuerpo nos está hablando. La inteligencia corporal, emocional, nos está hablando en su idioma. Cuando habla en su idioma, nosotros no lo entendemos claramente, pero sí entendemos de que algo nos trata de comunicar. Entonces, frente a esa comunicación, lo que sí tenemos que hacer es prestar oídos a ver qué es lo que nos dicen. ¿Se puede aprender ese idioma? Sí, se puede aprender ese idioma. No es imposible. ¿Te va a llevar tiempo? Sí, te va a llevar tiempo. Eso es evidente. Porque cuando tú estudias cualquier idioma, te va a llevar un tiempo. No es algo imposible, pero te va a llevar un tiempo. De la misma forma que hables inglés, ruso, francés, italiano, esperanto, cualquier idioma, también el poder entender a tu cuerpo te va a llevar un tiempo, porque tenés que entender qué es lo que te está diciendo. Porque evidentemente, si tú tenés que aprender este idioma en particular, básicamente lo que te está diciendo es de que se rompió el equilibrio homeostático, como se diría en medicina, de tu cuerpo. ¿Qué significa esto del equilibrio homeostático? Bueno, llevándolo al tema de la psicología, siempre hay un equilibrio. El ser humano siempre trata de mantener un equilibrio en sus procesos, tanto físicos como emocionales. Cuando ese equilibrio por alguna razón va para un lado o va para el otro, se pierde el equilibrio. Entonces, además de aparecer elementos, síntomas, para ser más claro,
empiezan a producirse todo un conjunto de desbalances, tanto emocionales como físicos, que es lo que pasa en la ansiedad. Entonces, cuando se produce ese desbalance y tu cuerpo empieza a hablar, lo que tenemos que hacer es guiarnos por esto hacia la salida. ¿Cómo? Empezar a tratar de entender ese idioma que nos está hablando. Tratar de entender qué es lo que nos está diciendo el cuerpo a nosotros, a través justamente de su sintomatología, a través de poder tomar contacto con eso. Y evidentemente, como todo lenguaje nuevo, va a llevar su tiempo. No es imposible, vuelvo a decir. Tampoco necesitamos 1 año, 2 años o 5 años, no tiene nada que ver con eso. Va a llevar un tiempo, depende de la agilidad que uno tenga para entenderse uno mismo, que va a ser más rápido o más lento. Pero no te va a llevar 1 año ni nada por el estilo. Te va a llevar mucho menos. Capaz que semanas, capaz que meses. Vaya a saber uno. Pero lo importante justamente es, ya que nuestro cuerpo nos está hablando, él trata de expresarse, él trata de comunicarse. Entonces, esa es una muy buena vía de salida de la ansiedad. No es negándolo, no es anulando la sintomatología, no es entrando en conflicto con esa sintomatología, no es disminuyendo esa sintomatología o desprestigiando esa sintomatología o desvalorizándola. Es entrar en contacto con eso. Empecemos por las cosas más simples, evidentemente. Empecemos con las cosas más simples. Y ahí vamos a empezar a tomar contacto con todos estos síntomas que tenemos, que son caminos, vías de poder justamente ir en contra del proceso que ya está instaurado. Porque cuando se rompe el equilibrio y empieza la sintomatología, lo que el cuerpo y nuestros procesos emocionales buscan es volver nuevamente al equilibrio. Pero cuando ya está roto, lo que no hay que hacer es volver a que se incline más. ¿Qué significa esto de volver a inclinarse más? Significa que si nosotros desvalorizamos los síntomas, no le prestamos atención, decimos que es una cara, es una porquería, qué horrible, y yo te entiendo, porque pasé por algo parecido, pero lo importante no es no prestarle atención, no es mirar para el costado, no es decir, esto a mí me importa poco. Puede servir en un principio, pero si realmente querés salir realmente de esto, no es negándolo ni mirando para el costado. Es sencillamente entrando en resonancia, como en la música, que te levantas un día y estás pum para arriba, o sea, con mucha energía. ¿Qué vas a poner? ¿Una marcha fúnebre? ¿Algo triste? No, vas a poner la música a todo lo que da, a trapo, con un ritmo bien fuerte. ¿Por qué? Porque la música entra en resonancia con tus procesos emocionales. De la misma forma, lo que tenemos que hacer es, cuando la vía buscamos como vía de solución nuestros procesos corporales, lo que tenemos que hacer es entrar en resonancia con toda la sintomatología. La pregunta que muchas veces me hacen es, ¿esto significa que me tiene que gustar la sintomatología? No, es imposible que te guste, es imposible. Así que no es necesario. Pero significa sí que tú entres en capacidad de vinculación con ese o esos síntomas, porque hay gente que muchas veces tiene muchos síntomas y hay gente que solamente tiene un síntoma. Y ahí está justamente la variedad del ser humano. Mientras que para varias personas puede ser mucho, capaz que para otras personas sea solamente un síntoma. Pero lo importante, más allá de si uno o varios síntomas, es entrar en resonancia con esos síntomas. Y cuando entras en resonancia con tu cuerpo, vas a hacer dos efectos. Primero, va a disminuir la sintomatología.
Por ejemplo, veamos, juego al fútbol y me empieza a doler las piernas, por ejemplo. Bueno, bárbaro. Entonces entra en contacto con tus piernas, empecé a indagar cuál es el problema, y ahí probablemente tus piernas ya no te van a empezar a doler tanto cuando estás jugando. Y por otro lado, estamos buscando a ver qué es o cuál es el problema que hay de fondo atrás de la sintomatología de las piernas. Entonces, por un lado, disminuye la sintomatología, y eso ya es muy, además de importante, es un indicio muy fuerte de que conectándote con tu cuerpo, entendiendo el idioma que habla tu cuerpo, es una vía de salida de la ansiedad, del estrés postraumático o del pánico. Entonces es muy importante que tú entres en resonancia con la sintomatología. Ahora, mucha gente me preguntará, bueno, entiendo todo esto muy bien, Marcelo, ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, muy bien. Primero y antes que nada, es no alarmarse. Por ejemplo, empezás a sentir el corazón que te empieza a palpitar, no empieces con, uy, me voy a morir de un infarto, se me va a parar el corazón, ¿por qué esto ahora? Todo eso que lo que hace es aumenta o genera el circuito de la ansiedad. Esto ya he hablado en otros videos. Te pido que si no lo entiendes bien, por favor remitas a otros videos que hay muchos sobre esto. Pero lo importante es que entres en resonancia. Si es el corazón, te empieza a latir el corazón, toma contacto con ese corazón y empezá a hablar con tu corazón y preguntarte, ¿por qué mi corazón late tan fuerte? ¿Por qué estás latiendo así? ¿Qué me querés decir? Alguna persona preguntó, Marcelo, ¿y qué me va a decir? Evidentemente, no te va a hablar con palabras. No te va a decir, che, sí, ¿sabes, flaco, qué? O flaca, ¿sabes qué? ¿Te acordás de aquella vez, hace 53 años que...? No, eso es imposible. Pero sí, cuando tú entras en resonancia, vas a empezar a tener recuerdos, imágenes, sensaciones, olores, percepciones, que eso son indicios de por dónde viene el problema. Y eso es muy bueno que tú lo anotes, porque como una especie de puzzle que nos dan algunas fichas para poner dentro del rompecabezas, y solamente así podemos llegar a percibir cuál es la imagen global que tiene. A través de esas piezas, bueno, lo importante es tomar contacto con esas piezas, anotar las piezas y después ir despacito armando el rompecabezas. Ahora, si yo no entro en resonancia con el síntoma, si yo no percibo ese síntoma como un problema, lo desprestigio, lo desvalorizo, digo, esto no existe, esto no tiene nada que ver conmigo. Si entras en esa historia, la sintomatología va a seguir, incluso va a aumentar. Entonces, nuevamente, la guía, el propio cuerpo ya te está indicando por dónde viene el tema. Que me dirás, ¿se siente feo? Sí, se siente feo, yo ya lo sé, no pasé por eso. Entonces yo ya sé a qué estás haciendo referencia, que se siente feo. Pero te aseguro que si tú entras en resonancia y nuevamente te empezás a preguntar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me aparece esto? Primero, y te lo aseguro, va a empezar a bajar la sintomatología. ¿Eso va a hacer que desaparezca? No, no va a desaparecer de buenas a primeras, pero sí va a bajar la sintomatología. Y segundo, te va a estar dando indicios de por dónde viene el problema. Nuevamente, acordate, anotá
en un papel, en un lápiz, una libretita, en el celular, en donde caracho sea, mirá, es esto. Me acordé, me apareció, sentí el olor, no sé, lo que te aparezca. Y ahí anotar. Muchas veces tampoco es obligación ponerse en contacto con eso directamente cuando aparece. Muchas veces lo que podemos hacer es tranquilamente en un proceso de meditación común, cualquier tipo de meditación, cualquiera, tú entras en resonancia contigo mismo y empiezas a volver a recrear el corazón palpitante, por ejemplo, y te empiezas a preguntar a vos mismo. Y eso es más controlado todavía. ¿Por qué? Porque tu corazón no está latiendo, no está palpitante. Entonces, lo que te permite, sí, justamente, es en ese momento de tranquilidad, que es casi imposible que aparezca la palpitación, entres en resonancia con tu corazón, le preguntes a tu corazón y tomes nota de los elementos que aparezcan. ¿No? Así que el primer camino, la primera guía, es tu propio cuerpo. Empezá a entrar en resonancia con tu propio cuerpo. Tu propia resonancia con tu cuerpo, o mejor dicho, entrar en resonancia vibracional con tu cuerpo. Que es lo mismo que ya te dije, solamente que es vibración, vibran en las mismas frecuencias. ¿Se acuerdan los jueguitos de la copa? La persona estaba con una copa y se le rompe la copa. ¿Por qué? Porque la vibración que produce la persona entra en la misma frecuencia que vibra el cristal y al mismo tiempo cuando entra se rompe la copa. Lo que tenemos que hacer es algo parecido, que no va a ser igual, parecido. Cuando entras en resonancia con la sintomatología de tu cuerpo, acordate, primero va a bajar la frecuencia. No va a ser tan fuerte, ni va a aparecer tan seguido. Pero segundo, y lo más importante, va a empezar a darte indicios de por dónde viene el problema. ¿Ah? O sea que primero, tu cuerpo te está hablando, escúchalo. Esa es la primera guía para poder encontrarle la salida. La segunda guía. Muchas veces nuestro cerebro crea cosas, inventa cosas, interpreta cosas. El cerebro humano lo que hace es interpreta muchas veces. O sea, tenemos un hecho y nosotros interpretamos la realidad. Por ejemplo, una persona está caminando, cambio de luces, la persona cruza, viene en auto, se lo lleva puesto. El hecho es uno. Una persona está esperando, está habilitado por el semáforo para cruzar, cruza, se lo lleva un auto puesto. La primera afirmación sería: este tipo del auto, qué hijo de la madre, ¿cómo se lo llevó puesto? Primera interpretación, interpretás la realidad. Pero resulta, por ejemplo, que esa persona del auto no lo hizo adrede, no tenía frenos y no pudo frenar y lo pasó. Entonces, nuestro cerebro interpreta cosas. El cerebro humano interpreta siempre. Nunca ve objetivamente los datos de la realidad. Interpreta. Siempre está interpretando. ¿Eso es algo malo? No, no es algo malo, no es algo bueno. Es nada más. No tiene una valoración. Pero cuando tu cerebro, en la ansiedad, en el pánico, en el estrés postraumático, funciona bien, ahí ya te indica una segunda vía de salida. ¿Cuál es la vía de salida? La vía de salida es: si mi cerebro funciona tan alto, vibra tan alto, funciona con ideas que muchas veces hasta llegan a ser descabelladas, piensa ideas que no tienen arraigo, piensa con elementos que no tienen asidero en la realidad. ¿Eso qué te está diciendo? Que tu cerebro está desbocado, que tu cerebro está sacando ideas en forma continua sin que tú te conectes a lo que es la realidad.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, y obvio, no le creas todo lo que dice, porque tu cerebro está desbocado. Lo peor que tú puedes hacer es creer todo lo que dice tu cerebro, de la A hasta la Z. No, hay que creer algunas cosas y otras cosas no hay que creerlas. Y siempre análisis crítico en este sentido. Por ejemplo, vuelvo a decir, el accidente este que yo les contaba, la primera interpretación, el auto se lo llevó puesto. ¿Qué hijo de la madre este tipo del auto? La primera interpretación, ¿era correcta? No, no era correcta, porque resulta que el tipo se quedó sin frenos, por H o por B. Y no es que quiso, sino que lo pasó porque no pudo esquivar, no pudo detenerse, aminorar, vaya a saber qué. Entonces, ¿la primera interpretación era correcta? No, no era correcta. Es una interpretación. Yo interpreto la realidad, pero no significa que la realidad sea esa. Por eso, análisis crítico. Lo pasó por arriba. ¿Pero por qué lo pasó por arriba? ¿Tenía algo contra esta persona? No, no tenía ninguno. Era un tipo que pasaba ahí. Entonces, ¿por qué lo pasó? Me quedé sin freno. Entonces la interpretación correcta, o lo más cerca de la realidad, es que el señor no pudo detenerse porque se le quedó sin frenos. Pero la primera interpretación, ¿cuál fue? ¿Qué tipo jodido este que lo pasó por arriba del otro? Entonces, si tu cerebro interpreta en forma alocada y en forma continua, lo que vos tenés que hacer justamente es todo lo contrario. Primero, no creer todo lo que dice tu cerebro. Segundo, análisis crítico. Esto que dice mi cerebro, ¿tiene asidero en la realidad o soy yo que le estoy dando muchas alas a mi pensamiento? ¿Tiene algo que ver? Y ahí, muy bueno que también tú entres en resonancia con tus pensamientos, con tus ideas habituales. ¿Esto tiene que ver conmigo, con mis principios, con mis valores o no? Es un elemento interesante, porque si tiene algo de asidero con mis principios, con mis valores, con mis habilidades, puede ser que tenga algo que ver conmigo. Ahora, si no tiene nada que ver con eso, conmigo, entonces es mi cerebro que está desbocado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Creerle a esas interpretaciones desbocadas de la realidad? Creo que se responde solo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar la intensidad del cerebro. ¿Cómo podemos lograr? La pregunta que me van a hacer. ¿Y cómo lo logro? Bueno, lo primero, ya te lo dije, no le creas todo. Porque si tú le crees todo, reforzamiento del pensamiento. Un pensamiento desbocado. Por eso te digo, poner un freno mental. Esto que estoy pensando, ¿tiene algo que ver conmigo? Con mis habilidades, con mis valores, con mi forma de ver la realidad, o no tiene nada que ver. Eso es lo primero. Lo segundo, trabajar corporalmente. En mi canal de YouTube tenés la toma de tierra, el arco bioenergético, son técnicas excelentes. Hay muchas realmente. Hay otro de los videos que dice cómo descansar bien, que hay otra técnica más para que baje la energía que está concentrada en el cerebro. En todos los procesos de ansiedad usualmente lo que hay es una energía ascendente, va hacia el cerebro. Se concentra mucha energía en el cerebro, por eso está continuamente pensando ideas, sensaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar esa energía. Bajar esa energía, ¿me va a curar de la ansiedad? No te va a curar la ansiedad, pero sí vas a estar mucho mejor, evidentemente. Vas a estar más normal, podríamos llamarlo así. Y en el video este que yo te comentaba,
sobre el tema de cómo descansar bien, hay otra técnica más. Entonces, la segunda vía son tus pensamientos que están a 1000, trata de ponerle un freno. Vuelvo a decir, no creas la primera interpretación, no creas que aparezca cualquier idea al vuelo, y esto tiene que ver conmigo, no. Ponelo en modo consulta, en modo crítico. ¿Esto tendrá que ver conmigo? ¿Será algo que ver conmigo o no? No tiene nada que ver conmigo. ¿Tiene algo que ver con mis valores? ¿Con mis habilidades? ¿Con lo que yo creo? ¿Yo pienso en general o no? Si no tiene nada que ver contigo, bueno, entonces es tu cabeza que está sobrecarga cerebral, como yo le digo. Que hay otro video que habla sobre sobrecarga cerebral, lo pueden bichar. Pero eso es la segunda vía de salida. En vez de reforzar pensamientos que muchas veces no tienen nada que ver contigo, pensamientos que son volados, que no tienen ninguna vinculación contigo, que son, parecen más bien descabellados, como por ejemplo, el más descabellado de todo, el suicidio. Tengo ideas de suicidio. Probablemente es descabellado. Yo sé que muchas veces se siente mal, que se vive mal, porque siempre estás temeroso de que pueda aparecer eso. Pero si vos vivís temeroso de que eso pueda aparecer, vos estás haciéndole el juego a la ansiedad. Lo que tenés que hacer es justamente tranquilizarte. Todo el movimiento contrario, al estar siempre atento a ver qué aparece, qué no aparece, qué pienso, qué no pienso. Porque eso lo que haces es hacer el juego a la ansiedad. Lo que tenés que hacer es tranquilizarte. Por ejemplo, con técnicas de meditación, como yo te decía. Cualquier técnica de meditación. El yoga, el reiki, que no es una meditación en sí, pero es técnica de sanación japonesa, funciona y muy bien. Meditaciones guiadas, meditaciones dinámicas de Osho, análisis bioenergético, ergonomía. Hay gente que me decía, por ejemplo, que le funcionaba muy bien, pero bueno, solamente 2 personas, así que no puedo decir que todas, pero lo que hacían era capoeira, que es una técnica brasilera que es una especie de baile, lucha, pueden verlo como uno quiera, que está más ritualizado, es de origen africano, trajeron a Brasil, evidentemente trajeron acá a los negros, pero como los negros los han matado en parte, hemos quedado sin esa tradición. Pero si vamos a Brasil, por ejemplo, hay mucha capoeira y se ve que hay capoeira. Hay algunas escuelas acá en Uruguay que hacen capoeira. Y algunas personas me han dicho que les ha funcionado las capoeiras. Esa especie de danza, lucha, les ha funcionado. ¿Es una opción? Sí, es una opción. Es cuestión de probar, como todo en la vida. Es cuestión de probar. Que tengan que ver contigo. Sí, no sé. Odio las alturas y bueno, no sé, no me voy a hacer paracaidismo. ¿No? Es muy agresivo y bueno, no voy a hacer boxeo, por ejemplo. Algo que tenga que ver contigo, pero te quiero decir, son formas, son capacidades, son guías que nos están indicando qué podemos hacer para estar mejor y vías de salida hacia la ansiedad. Entonces, si tenés el cerebro a 1000 kilómetros por hora, a 1000%, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Frenarlo, tranquilizarlo, tratar de ponerlo en el congelador para que se enfríe. ¿Y cómo hacemos eso? Como yo te decía, también otra cosa que podemos hacer mucho es trabajar mucho con nuestras piernas a nivel corporal. Correr, saltar, bailar, hacer mucha bicicleta, trabajos que hagan que nuestra energía, en vez de estar concentrada en el cerebro, vaya hacia la cintura y las piernas. También nos puede ayudar, es algo muy bueno, ¿no? O sea que la segunda es si tu cerebro está
que hierve, hay que ponerlo un poco en el freezer, tranquilizarlo, y es una forma, es una guía de salida. ¿Por qué? Porque también tenemos que pensar, que también es muy importante, es ¿por qué nuestro cerebro siempre tiene que estar tan continuamente funcionando? ¿Por qué le tenemos que dar tanta energía al cerebro? ¿Por qué no podemos balancear esa energía en vez de estar tan en el cerebro hacia nuestra parte corporal? Y eso es toda una pregunta. Toda una pregunta. Que nos habla a nosotros mismos. Que nos interpela a nosotros mismos. Pero es una vía de escape. ¿Por qué no podemos confiar más en nuestro cuerpo y no tanto en nuestro cerebro? Que muchas veces nos hace trampa, nos miente, ideas locas, ideas que no tienen asidero con nosotros, que no reflejan nuestros valores, nuestros principios, nuestra forma de ver la realidad. Pero sin embargo, a pesar de todo ello, muchas veces le creemos. Entonces, otra vía de salida, dejar de darle tanta bolilla a la cabeza, concentrarte más en lo que uno realmente piensa, pero que tiene relación con nosotros, no con cualquier pensamiento disparatado que aparezca y que es el primero. No interpretar tanto la realidad, aunque siempre estamos interpretando, pero interpretar desde el lado de nosotros mismos, no desde un pensamiento desbocado. Bueno, esa es la segunda. Vamos por 31. Bueno, nos quedan 9 minutos. Vamos a ver cómo podemos hacer. La tercera guía, muchas veces en la ansiedad, en el pánico y en el estrés postraumático, muchas veces tenemos que vincularnos con nuestros miedos. Es otra vía de salida. En vez de correr despavoridamente hacia el otro lugar, tenemos que acercarnos a lo que nos da miedo, a nuestros propios miedos. ¿A qué nos da miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Por ejemplo, vamos a poner un casito práctico. Tengo miedo a la locura. Bueno, acerquémonos a ese miedo, a ese miedo a la locura. ¿Por qué tengo miedo a la locura? Y porque estoy con pensamientos continuos, el corazón que está siempre palpitante, siento esto en el cuerpo, corrientes eléctricas, pinchazos. Perfecto. Bueno, toma contacto con esas cosas. Toma contacto con los pinchazos, con los pensamientos, con el corazón. Y cuando tú tomes contacto, acordate lo que ya estuvimos hablando, primero te va a bajar. Y segundo, vas a empezar a entender por qué aparecen esas cosas. Ahora, cuando tomas contacto con estas cosas que le tenés tanto miedo, ¿qué va a pasar? Te vas a empezar a tranquilizar. Porque vas a ver que esos miedos, que muchas veces están creados desde acá, desde el coco, son monstruos de piedra barro. Son monstruos que realmente hablan de nuestras inseguridades, de nuestros pensamientos desbocados, no desde lo que realmente tenemos, en el verdadero sentido de la palabra. Yo le puedo tener miedo, por ejemplo, a las inundaciones. Si vivo frente a un río, si tengo atrás de mi casa un río que 2x3 se inunda y me inunda la casa. Ahora, si yo vivo en un edificio y vivo en el 5.º piso, no le puedo tener miedo a las inundaciones, porque no tiene lógica, no tiene sentido. Si tiene sentido, si frente a mi casa hay un río. Si tiene sentido, si atrás de mi casa sí pasa un río, porque ahí sí puede ser real. Ahora, si vivo en un 5.º piso, mucho sentido no tiene. Pero tal vez uno pueda, como alguna persona me ha dicho, sí, pero yo tengo miedo a eso. Bueno, muy bien, vamos a tomar contacto con ese miedo.
a ver qué te dice, a ver qué te muestra, a ver qué te comenta. Porque evidentemente ese miedo no es real. Por ejemplo, tengo miedo a la muerte. Ah, bueno, muy bien. ¿Vivís en un barrio peligroso? No. ¿Sos policía? ¿Trabajás con armas? No. ¿Sos como esos países que 2x3 están en guerra, van a pelear para otro lado? No. ¿Vivís o trabajás en lugares donde hay infecciones, bacterias que pueden llegar a ser mortales? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, eso justamente no tiene asidero en la realidad. Entonces, esos miedos que muchas veces nos se hace la gente, lo que habla justamente no es de lo real, sino de ese pensamiento desbocado. Y la mejor forma de matar eso, tomando contacto con eso. Ahora, tengo miedo a la muerte, bárbaro. ¿Trabajas en la policía? Sí. ¿Trabajas en hospitales con personas con problemas o enfermedades bacteriológicas que pueden traer la muerte? Sí. Bueno, entonces hay una cierta realidad. Ahora, si te dice que todo, que no, bueno, toma contacto y empezá a ver. Otra vía de salida es, en vez de correr para el otro lado, es acercarte a lo que tú tengas miedo. Voy a sentirme mal. Bueno, sentite un poco mal. Te estás acercando mentalmente, ¿no? Te quiero decir, ¿no? Tengo miedo a las armas, no le vas a poner un arma enfrente. Es bueno, acércate mentalmente a las armas que te traen, tuviste algún recuerdo, tuviste algún problema, algo en tu vida pasó con las armas, vos, no sé, tus familiares. Acércate mentalmente a eso. Y acercate mentalmente y emocionalmente también, que es muy importante, a esos miedos. ¿A qué remiten esos miedos? ¿Qué nos está diciendo esos miedos? Y esos miedos algo hablan de nosotros, algo nos están diciendo de nosotros. Pero en vez de salir corriendo para el lado contrario, vamos a acercarnos al miedo. Eso es lo que te va a dar en mucha seguridad en vos mismo. Para las personas que siempre o continuamente, que veo muchas veces en la ansiedad, que tienen falta de seguridad en sí mismos, una de las buenas cosas es, en vez de correr para el lado, no, acercarte a lo que te da miedo. Y ve qué de real hay en esos miedos. Y si no hay nada o hay poco, empieza a sentir, no a tanto a pensar, a sentir, ¿por qué ese miedo? ¿A qué hace referencia ese miedo? Porque verdaderamente ese miedo no hace referencia a algo real, hace referencia a algo inventado, propio. Que debe haber algo oculto ahí, probablemente. Pero eso tenés que indagarlo vos. Entonces, la tercera vía de salida que tenemos es justamente no ir corriendo para afuera para salir del miedo, es tratar de entrar en contacto con eso que te produce o tú imaginas que tiene miedo, que te va a producir el miedo. Y ve, si podés, toma contacto con ese miedo. Muchas veces la gente dice, tengo miedo, muy característico, ¿no? Esto, tengo miedo a los espacios abiertos. Bueno, muy bien. Cerra los ojos mentalmente, toma contacto con lugares abiertos, como que estuvieras en una especie de cine, ¿no? Sentado en una butaca, viendo una película de una persona que está en un centro comercial. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Cómo se siente? ¿Por qué se siente así? ¿Qué le sucede? ¿A qué hace referencia? ¿Por qué ese lugar le da miedo?
qué piensa que le puede pasar. Pero todo eso tenemos que hacerlo justamente tomando contacto con la emoción. Y viendo, a ver, esos miedos, ¿a qué hacen referencia? Me acuerdo de un caso, por ejemplo, que una persona de los 18 años venía conduciendo. 18 años, fíjense. Un señor ya de edad, ¿no? Y después dijo que le daba miedo conducir. Y vos decís, ¿qué? De los 18 años. Capaz que alguien de 18 años pueda decir, tengo miedo de conducir. Y sí, las primeras veces uno no sabe el tráfico, la gente. Puede ser, pero empezaste a conducir 18 años y estuviste casi toda una vida conduciendo y te digas, tengo miedo a conducir. Bueno, ahí te demuestra justamente lo irreal, lo irracional, que justamente es la ansiedad, que te produce miedos de cosas que no tendrías que tener miedo. Ahora, si te produce miedo, ¿por qué te produce ese miedo? No te alejes, acércate. A ver qué te dice, qué te susurra, qué te inspira. Evidentemente el problema no es el manejar, porque lo hiciste toda la vida. Se ocultan los miedos por cosas que puedes decir, tengo miedo a manejar a los espacios públicos, pero evidentemente los miedos deben ser otros, se camuflan. Una tercera vía de salida es, en vez de salir corriendo, acércate a los miedos, unite a los miedos, ve a ver qué hay detrás de ese miedo, qué te dice, por qué está ese miedo, a qué hace referencia ese miedo. Es una tercera vía de seguridad, la tercera vía de salida, que además te va a dar seguridad en vos mismo. ¿Por qué? Porque si yo voy borrando despacito los miedos, me estoy volviendo una persona más segura. Pero además, si trabajo a nivel corporal, me voy dando una seguridad indirecta a través del proceso corporal. Entonces, vas derribando los miedos mentales y te vas asegurando a nivel corporal. Entonces, se juntan los dos, se retroalimentan y te dan mayor seguridad para proyectarte. Entonces, es una muy buena vía de salida justamente. Un muy buen camino de salida de la ansiedad, del pánico, del estrés postraumático. Bueno, 42 minutos, bastante bien la cosa, así que cortamos por acá, no quiero hacerlo más largo de lo que es. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Les vuelvo a decir, denle con todo, gracias por estar ahí. Y recuerden, salida siempre hay para la ansiedad. Siempre hay. Traten de buscarle la vuelta, porque siempre hay. El tema es animarse. Animarse. Que sus miedos no los venzan. Ustedes venzan a sus miedos. Y van a tener más seguridad en ustedes mismos. Y van a ser invencibles literalmente. Más que Superman. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí nuevamente, se lo vuelvo a decir. Y paz y tranquilidad para ustedes. Nos vemos en la próxima, muchachos. Hasta luego.